Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América, el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas y su estación hermana Bendita Eucaristía Radio en la ciudad de Fresno. Presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América y de su estación hermana de Bendita Eucaristía Radio en la ciudad de Fresno, California. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Manuel Villalobos, soy encargado de la Pastoral Bíblica Claretiana. Y como cada domingo, me es muy grato compartir con ustedes, aunque para ser sincero, este domingo no tengo mucho aliento, no tengo mucha energía. El día 22 de diciembre falleció mi señora madre, el 24 la enterramos y todavía estamos en este proceso de lamento, todavía estamos destrozados, pero tenemos la fe, la certeza de que mi madre está en la presencia de Dios. Les agradezco a todas las personas que me han llamado, que me han mandado un mensaje de apoyo. La verdad es que es muy poco el tiempo en que hemos perdido muchos, primero mi cuñado, luego mi sobrina y ahora mi madre, tantas vidas perdidas, tantas sin poder siquiera lamentar, sin poder siquiera procesar la muerte de cada una persona. Y es como una nueva herida que se va abriendo, que se va quedando. Es un vacío que se ha quedado ahí en el corazón. Es como caminar bajo un cielo sin estrellas en esta noche oscura. Pero también es confiar en Dios, en el Dios de la historia, en el Dios que nos cuida. Y esto es lo único que me queda. Ruego para que el día de mañana pueda encontrar paz, pueda encontrar tranquilidad y pueda también descubrir que en la muerte se bendice y se glorifica a Dios. Por el momento me quedo con mi tristeza, me quedo con mi llanto, me quedo con las preguntas de por qué tanta muerte tan seguida. Y también me quedo con la fe de que Dios no me va a abandonar, de que Dios está conmigo. Así que les ruego que sigan pidiendo por mi familia, que sigan pidiendo para que Dios nos dé paz a todas las personas que hemos perdido un ser querido. Las lecturas para este domingo van a ser para el día 3 de enero, que celebramos la Epifanía del Señor. Fíjense, mi madre se llamaba Luz, le decíamos Lucero. Y Epifanía significa también manifestación, se manifestación por medio de la luz. Así que sería la fiesta de mi madre y también el día 6, irónicamente el 6 de enero era su cumpleaños, el día de su santo y de su cumpleaños. Así que para este día para este día 3 de enero, la lectura está tomada del Evangelio de Mateo, del capítulo 2, versículo 1 al 12. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Entonces unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella y venimos a adorarle. Al enterarse, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó a los sumos pontífices y a los letrados del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciendo: vayan y averigüen cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarle. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino
Y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después abrieron sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se marcharon a sus tierras por diferente camino. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, esta historia de los magos realmente ha fascinado a todas las personas a través de la humanidad. Muchas personas han querido ver en esta historia, pues, algo verídico, algo cierto. Y la verdad que estas historias pertenecen a lo que nosotros llamamos la infancia narrativa. Es decir, estas historias fueron las últimas que se escribieron en los evangelios, estas historias de los magos, de los pastores, del nacimiento de Jesús, de la visitación del ángel a María, fue lo último que se escribió en el evangelio. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que al héroe, a la figura de Jesús, le faltaba algo, le faltaba el nacimiento. El Evangelio de Marcos, que es el evangelio más antiguo, por ejemplo, no tiene la historia del nacimiento. Entonces, nosotros podemos ver que este bloque de esta historia que hoy comentamos, la historia de los magos. Ahorita vamos a ver si eran magos, eran sabios, cuántos eran, de dónde venían, que ha fascinado a todo mundo. Por cierto, si alguien quiere saber más información, puede visitar nuestro canal de YouTube de Escuela Bíblica Claretiana y ahí van a encontrar justamente toda una clase sobre este pasaje más extensa, más precisa, porque el tiempo a nosotros aquí no nos lo permite. Entonces, estas historias fueron creadas, son historias creadas con un fin teológico, un fin de decir Dios ofrece salvación universal a toda la humanidad. Así que estos capítulos primeros se añadieron después, porque ¿cómo sabemos que se añadieron después al Evangelio? Es increíble que si estas historias fueran reales, ¿por qué no se menciona nada después en toda la narración de los evangelios? Entonces, primeramente, la idea de que Jesús nazca en Belén, pues tiene un motivo teológico. Recordemos que Belén significa casa de pan o casa de carne. Está muy cerca de Jerusalén, a unos 5-8 kilómetros más o menos. Entonces es una pequeña comunidad. ¿Y por qué Mateo hace nacer allí a Jesús? Porque va a asociar a la figura del rey David. Y para aquella época no había ningún otro rey como David. Todos los futuros Mesías, el futuro Mesías tiene que venir de la casa de David. Así que Mateo, jugando con esa idea, va a relacionar el nacimiento de Jesús con la familia de David. Y Belén va a ser entonces la ciudad del gran rey, así como fue antaño con la figura de David, ahora va a ser con la figura de Jesús, ¿no? Así que en tiempos, lo pone en tiempos de Herodes, pero lamentablemente es imposible saber con exactitud cuándo es que nació Jesús. Para el historiador Flavio Josefo, él fija la muerte de Herodes antes del eclipse de la luna en una Pascua, posiblemente 4 años antes de Cristo. Recordemos que el nacimiento de Jesús hay un margen de error. No sabemos exactamente cuándo nació. Nosotros por tradición lo celebramos el día 24 de diciembre,
pero esto no es posible constatarlo por medio de la historia. ¿Por qué? Porque antes no se contaba la historia como se cuenta ahora. Antes se contaba de acuerdo a la fundación de Roma o de acuerdo a la subida del emperador, la coronación del emperador, o algún evento extraordinario por algún terremoto, alguna guerra. Bueno, después en el siglo VI más o menos se comenzó otra vez a comenzar la historia partiendo del nacimiento de Cristo. Pero la persona que estaba encargada de realizar estos cálculos, que era Dionisio el Exiguo, se equivocó. Lo más importante, hermanos y hermanas, es que Jesús nace. El Dios grande se hace pequeño, se hace carne, nos invita a ir al pesebre, nos invita a tocarle, a olerle, nos invita prácticamente a descubrir a este Dios que está siempre lleno de amor para toda la humanidad, para todas las personas. Entonces, ¿qué finalidad tienen los magos y qué papel juegan los magos dentro de la historia? Filón de Alejandría decía que los magos eran charlatanes y embabucadores. La magia estaba prohibida en el mundo bíblico. No se podía consultar ni a los nigromantes, a la gente que adivinaba los sueños o a la gente que utilizaba los animales y examinaba las entrañas para poder decir lo que le esperaba a una persona. La magia negra estaba prohibida. Una cosa es de que esté prohibida y otra cosa que la gente verdaderamente no lo haga. Entonces, muy probablemente no eran magos en este sentido. Es muy probable, los magos en la antigüedad no tenían buena reputación. Les decía que en la Biblia está prohibida la magia. También en Roma estaba prohibido los magos. El emperador Tiberio desterró a todos los astrólogos de Roma alrededor del año 19 después de Cristo. Así que, si no eran magos, ¿qué eran? Lo más probable es que serían personas sabias, personas respetables, personas que se dedicaban al estudio de la astrología. En el mundo antiguo la astrología estaba muy avanzada. Había gente que creía en las estrellas, que las estrellas ejercían cierto poder dentro de las personas. Entonces es en este sentido que posiblemente estos magos que vienen de Oriente, estos sabios que vienen de Oriente, serían entonces personas dedicadas a la ciencia. Así que por la descripción que Mateo hace en nuestra historia, debemos considerar a los magos como sabios que se dedicaban a la ciencia de los astros y a la derivación religiosa de ella. Ahora, ¿de dónde vienen? El Evangelio dice que vienen de Oriente, pero ¿de dónde? Oriente es muy grande. Así que el primer país de origen es Persia. Algunos asociaban a Persia como el origen de estos sabios porque había una tradición profética que había dicho Zoroastro, que había predicho la venida de Jesús. Esto es como una especie de que una religión pagana quiera creer en el Dios de Jesús. Y yo creo que bien nos haría a nosotros entender este diálogo, ¿verdad? Un diálogo religioso con otras culturas, con otras religiones. El otro país que es candidato para el origen de estos sabios, de estos magos, es Babilonia. En Babilonia había un gran interés por la astronomía y la astrología. Y finalmente, el otro país que también es un candidato para descifrar de dónde venían los magos es Arabia. Apoyándose en los regalos que traen los magos de oro, incienso y mirra, se ha pensado que estos magos procedían de Arabia. Oro e incienso son los regalos que, según el profeta Isaías, en el capítulo 60, versículo 6, iban a traer los pueblos de Oriente a Jerusalén en tiempos mesiánicos
como el regalo al rey y alabanza a Dios de Israel. Si ustedes tienen la oportunidad, vayan y lean al profeta Isaías, capítulo 60, versículo 6, y ahí van a encontrar estas profecías que de Arabia los reyes le van a rendir honor al Dios de Israel. Muy probablemente viene con esta misma idea. Ya en el mundo bíblico hay una idea de que la gente se va a salvar, pero esta salvación va a llegar por medio de Israel, ¿no? Así que también en Oriente es el símbolo había un dicho que decían de ex oriente lux, del Oriente viene la luz, que dice el dicho que atribuye la venida de un Salvador precisamente desde la región donde sale el sol. Así que había todas estas ideas acerca del nacimiento de Jesús. Ahora, ¿qué hacemos con la estrella? Bueno, en la antigüedad la gente creía que todas las personas que iban a ser importantes nacían con una estrella. A la hora de su nacimiento, algo sucedía dentro de las constelaciones. Alguna estrella brillaba más, o pasaba un cometa, o una estrella caía, y según los augurios de aquella época, podía decirse si ese niño iba a tener un porvenir prodigioso. Por ejemplo, Virgilio cuenta que una estrella guió a Eneas al lugar donde debería de fundarse Roma. Josefo habla de una estrella que se detuvo sobre Jerusalén y de un cometa que se mantuvo durante un año cuando cayó la ciudad, y dice, Flavio Josefo, historiador del siglo I, dice, Dios cuida a los hombres y por medio de toda clase de señales premonitorias muestra a su pueblo el camino de la salvación. Y también la estrella estaba asociada con nacimientos extraordinarios, por ejemplo, Alejandro Magno, Julio César, todos los grandes personajes nacían bajo buena estrella. Así que Jesús no va a ser la excepción. Jesús, el futuro Salvador, el futuro Mesías, también va a tener su estrella. No faltaba más. Ahora bien, dentro de la historia de la interpretación bíblica, ha habido muchos intentos de explicar la hipótesis de la estrella. Hace unos pocos días, acá en México, salió la noticia de la estrella de Belén, de una estrella que por desgracia yo me enteré el último día, por estar lamentando el proceso de mi madre, de la muerte. Sí se vio una estrella bastante impresionante, que le llamaron la estrella de Belén. Bueno, hay bastantes hipótesis para explicar verdaderamente si hubo una estrella o algún acontecimiento en el siglo I. La primera hipótesis es que se trataba de una supernova que coincidió con el nacimiento de Jesús. Una supernova es una estrella gigantesca, mucho mayor que el Sol, que hace millones de años explotó al final de su existencia y produjo una luz inmensa que tras miles de años de viaje, apenas ahora nosotros vemos su resplandor. Fíjense que también hay una referencia de Ignacio de Antioquía, algo poética, referente a la estrella de Belén. Dice, brilló una estrella en el cielo más que ninguna otra. Su luz superaba toda descripción y su novedad causó extrañeza. Todas las demás, con el sol y la luna, se reunieron alrededor de esta estrella, pero era muy superior a toda la luz. Y esta fue la explicación que dio en el siglo XIII el astrónomo Kepler para designar a la estrella de Belén cuando Jesús nació. También hay otras personas que creen que apareció un cometa, el cometa Halley. Según los registros chinos que se conservan hasta el día de hoy, el cometa Halley fue visible en la Tierra alrededor del año 12-11 a.C. Y es muy probable que este cometa fue lo que ellos vieron o que la comunidad de Mateo conocía y la asoció al nacimiento de Jesús, ¿verdad? Así que ahí está esta idea del cometa.
Otras personas creen que realmente la estrella de Belén era una conjunción de las órbitas de Júpiter y Saturno que sucede cada 30 años junto con la de Marte. La unión de las tres acaece cada 257 años. Este fenómeno se menciona en textos astronómicos tan antiguos como textos cuneiformes, sumerios, acadios del segundo milenio antes de Cristo. Se han hecho cálculos y se supone que tal conjunción de las órbitas de Júpiter y Saturno coinciden precisamente en el año 7 antes de Cristo, y que esta pudo haber sido la estrella que vieron los magos. Ahorita vamos a ver si realmente es histórico, si realmente podemos entender esto desde un punto de vista histórico, es solamente una manera metafórica de hablar. Y bueno, dice que los magos llegan, ven la estrella, se postran, le rinden homenaje. Este es un símbolo de postrarse ante la divinidad, de reconocer a una persona, a una persona importante. Muchos reyes se postraban ante el César, que lo consideraban un dios. Bueno, aquí estos sabios que vienen de Oriente se postran ante el rey que según ellos acaba de nacer, ¿no? Dice que el rey Herodes se sobresaltó y con ella toda Jerusalén. Así que es interesante cómo los que están en el poder no quieren soltarlo, ¿verdad? Herodes piensa que le van a quitar el puesto. Ahora bien, después de todo esto que estamos hablando, es histórico el relato de los sabios de Oriente. Y lamento desilusionarlos, pero esto no es histórico. Esto tiene una verdad de fe. Ustedes pueden preguntarse, ¿y entonces por qué están allí? Recuerden que no todo lo que está en la Biblia es histórico, es decir, que se puede comprobar, que se puede demostrar desde el punto de vista histórico. Ahora, el hecho de que no sea histórico no quiere decir de que no tenga un valor. Si está allí es porque tiene un mensaje, y eso es lo que vamos a tratar de descubrir. ¿Por qué no es histórico? Ustedes imagínense, una estrella que anda como loca, que salió por Oriente, aparece sobre Jerusalén, que gira al sur hacia Belén, que se detuvo dando vueltas en una casa. Verdaderamente, en aquella época, hubiese sido motivo de comentarios. Hubiese sido motivo de que los historiadores de aquella época hubieran dicho este evento. Lamentablemente no hay registros en las crónicas de aquella época de una estrella que andaba de un lado para otro, casi mareando a los pobres sabios, ¿verdad? Los trae de Oriente, los trae a Jerusalén, da vuelta al sur para llevarlos a Belén, de Belén los mete a la casa. Y bueno, por fin reconocen que llegaron a donde está Jesús, José y María. La narración del modo como Herodes reunió amigablemente a los sumos sacerdotes y escribas parece ignorar la encarnizada oposición que existía entre el rey y los sacerdotes. En otras palabras, Mateo parece que reconcilia a Herodes con los del Sanedrín. Sabemos que ellos no se comían, no se podían ver bien, entonces esto no es posible. También es interesante que Herodes no haga ningún intento por seguir a los magos en su viaje de 8 kilómetros desde Jerusalén a Belén. Si está tan preocupado por el poder, el Herodes que está tan preocupado por el poder, no es posible que no haya hecho nada por ir a descubrir exactamente qué pasó. El asesinato de todos los niños de 2 años para abajo, la matanza de los inocentes, no se menciona en el detallado relato que hace el historiador Flavio Josefo de los horrores del reinado de Herodes. Es cierto que Herodes mató a muchísima gente, mató a sus hijos, mató a su esposa, porque tenía miedo que le fueran a quitar el poder, pero Flavio Josefo no menciona que matara
a todos los niños de 2 años para abajo. El relato de los magos también es inconciliable con el Evangelio de Lucas, porque en Lucas tampoco aparecen los magos, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesidad tiene este Mateo para poner o para recrear esta idea de los magos? A Mateo le interesa demostrar de que Jesús es el Mesías y que en Jesús va a haber salvación. Entonces Mateo va a comparar a Jesús, el nacimiento extraordinario de Jesús, con el nacimiento extraordinario de Moisés. Si Moisés tuvo un nacimiento extraordinario y Moisés fue salvado de las aguas, Jesús también va a tener un evento extraordinario, un nacimiento extraordinario, y va a ser salvado también, ya no del faraón egipcio, sino ahora del Herodes que quiere también exterminar. En ambas historias, los héroes, tanto Jesús como Moisés, tienen que confrontar los planes perversos. Por un lado, Herodes en el caso de Jesús y Egipto en el caso de Moisés. Así que también Mateo va a decir prácticamente que Jesús, el nuevo rey, va a ir teniendo la certeza de que Dios está con la comunidad. Si el pueblo de Israel caminó por el desierto y en ella una luz brillaba de noche y guiaba a Israel yendo por delante, así que para Mateo esa luz, esa estrella, esa guía, ya no guía solamente al Israel infiel, al Mesías. Ahora esa luz va a guiar a otros pueblos, simbolizado en los sabios de Oriente, para decir, en Cristo Jesús ya no solamente es Israel el que se salva. En Cristo Jesús es todos los pueblos, todas las culturas, toda la gente se salva cuando la gente sea capaz de caminar hacia la luz de Cristo. Así que para Mateo esta sería la idea de ir mostrando cómo el pueblo de Israel se tiene que abrir a otros pueblos y no cerrarse solamente en sí, ¿no? Jesús, en paralelo con la vida de Moisés en el nacimiento milagroso, como les decía, Jesús llega a ser este nuevo Moisés. Pues bien, sabemos por el historiador Flavio Josefo que los rabinos de su época interpretaban el relato del libro del Éxodo sosteniendo que los consejeros del faraón eran magos y hechiceros. Y por eso muy probablemente Mateo recuerde esa historia de lo que sufrió el pueblo de Israel en Egipto con su héroe, y quiere formar a un nuevo pueblo, pero para decir, hay salvación universal que se ofrece a todos. Así que este es el mensaje de estos sabios que representan a otros pueblos, a otras culturas, a otra gente, y en el mensaje, en el nacimiento de Jesús, esta salvación ya no se brinda solamente al pueblo de Israel, sino que se brinda totalmente a toda la humanidad. Y es aquí donde nosotros, hermanos y hermanas, nos podemos enganchar y podemos celebrar esta idea, sin distraernos de los magos, que si eran 3, que si eran 6, que si eran negros, que si uno era no sé qué. Todo esto son leyendas. Todo esto se desarrolló a partir desde el siglo II con los evangelios apócrifos hasta prácticamente la Edad Media. Los reyes, fascinaron a todo mundo, pero el mensaje que Mateo está tratando de darnos es, en la figura de los sabios que vienen de Oriente,
Cristo, con su nacimiento, está ofreciendo salvación. Fíjense, Jesús todavía no abre la boca. Sin embargo, por medio de estos signos, parece que está diciendo: todos los pueblos son queridos, todos los pueblos son amados, todos los pueblos son deseados, todos los pueblos pueden ser bendecidos. Así que deberíamos entonces ofrecer o asimilar esta salvación que se nos ofrece. Y si Jesús nos ofrece una salvación por medio de los sabios, para toda la humanidad, para todas las culturas, ¿por qué nosotros estamos obsesionados con la condena? ¿Por qué nosotros pensamos más bien en que Dios me va a condenar, que Dios me va a mandar al infierno, que Dios me va a castigar? Si claramente Jesús con su nacimiento nos está diciendo: mira, hay salvación. La profecía de Balac se cumple, de Balaam, cuando está mencionando lo de la estrella, que va a venir una estrella, lo veo, pero no es ahora, va a decir, para referirse al futuro Mesías y con su futura estrella, para decir, se va a brindar salvación universal. Y en la idea de los regalos, de ofrecerle oro, incienso y mirra, pues se cumple la profecía de Isaías de que vendrán dromedarios, te inundarán camellos venidos de oriente, te ofrecerán oro o incienso y mirra. Todos los regalos de todas las islas lejanas vendrán a Jerusalén. En cambio, Mateo dice: no, la salvación tiene que ser universal. Ya no hay un pueblo, ya no hay una ciudad, ahora tiene que ser universal para toda la humanidad. Y esta es la salvación, hermanos y hermanas, que estamos celebrando en el nacimiento de Cristo. ¿Cómo celebraste el nacimiento de Jesús? ¿Cómo te encontró Jesús? ¿Te encontró en familia? ¿Te encontró con un corazón puro? ¿O celebraste Navidad sin Cristo? Porque a veces la gente está más preocupada en los detalles. Así que nos podemos preguntar ahora, ¿cuál es el mensaje que intenta transmitir el evangelista a sus lectores? Primero, Jesús nace en una situación de violencia con Herodes el Grande. Y su nacimiento fue en la ciudad de David, de Belén, para que se cumplieran las Escrituras. Con esto, Mateo quiere decir de que Jesús es rey de Israel, pero no es un monarca cualquiera como Herodes, sino uno que cumple unas profecías referidas al rey Mesías, es decir, el futuro Salvador, pero no solo de Israel, sino de todo el mundo. Si Jesús cumple estas profecías de salvar a todo mundo, hermanos y hermanas, tenemos que aceptarlas y decir: gracias, Jesús, porque en tu luz nos haces ver la luz. Gracias porque me ofreces con tu nacimiento salvación. Gracias porque me acoges, sanas mis heridas, quitas a un lado mis tristezas. Así que esta es una idea de decir: ya no más Israel, ya no más Jerusalén, ahora la salvación se ofrece hasta los confines de la tierra. Así que este es un rey tan importante que su nacimiento es anunciado nada menos que por una estrella. Dios revela este hecho importante a gente que no son judías, sino paganas. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que les está costando trabajo entender de que Jesús es el Mesías. A muchos seguidores de Jesús, pues como que no creen que verdaderamente Jesús sea el Hijo de Dios. Sin embargo, la salvación se ofrece y se brinda a otros pueblos, a otra cultura, y es ahí donde nosotros podemos decir: qué grande es Dios, que ya no tiene un pueblo, que ya no escoge solamente a una nación, que ahora tiene a toda la gente y que a todos los pueblos los bendice, los cuida y les hace ver su luz.
Así que los magos representan a todos los gentiles paganos que creerán en la predicación sobre Jesús como Salvador. Los escribas y los príncipes del pueblo, por el contrario, no creen, y los jefes políticos representados por el monarca tampoco. Al final, los únicos que creen prácticamente son la gente que, según aquella época, no se lo merecían. ¿Por qué a la gente religiosa le cuesta tanto trabajo creer en la salvación que Dios ofrece a toda la humanidad? Fíjense que a veces nosotros, en vez de alegrarnos de que Dios quiera, de que Dios salve, de que Dios cuide, de que Dios proteja, de que Dios sane el corazón de todas las personas, de todas las culturas, sin importar absolutamente nada, parece que nos sentimos como que Dios no debería de ser así. Como que a veces queremos hasta corregir a Dios para decirle: Dios, tú no puedes querer a esa gente, a ese pueblo, a esas personas que viven sin ti, que no creen en ti, que no te invocan. Sin embargo, en el nacimiento de Jesús lo que se manifiesta es a un Dios que acoge a todas las personas, cuida de todas las culturas y bendice a toda la gente, pero para eso hay que hincarse de rodillas y ofrecer nuevamente nuestra historia, nuestra vivencia, lo que nosotros somos y tenemos. ¿Qué nos dice a nosotros esta historia de los sabios hoy en día? Pues primeramente nos dice que hay salvación para toda la humanidad. Así que cuando la gente está preocupada que por la condena, que por el juicio, que porque se van a quemar, que si solamente los 144,000, que si solamente... Por el amor de Dios, dejen a Dios ser Dios. No lo corrijan. Dios sabe lo que tiene para cada cultura, para cada persona, para cada nación. Es idolátrico decir que Dios bendiga América de los Estados Unidos, porque implica de que este pueblo es bendecido. Y si hay un pueblo bendecido, implica de que hay un pueblo maldecido. Y delante de Dios y delante de este nacimiento y delante de estos sabios que hacen brillar la luz, Dios ya no tiene favoritismo. Dios ha terminado con estos favoritismos de escoger a un pueblo y maldecir al otro. Dios es un Dios que se da para toda la humanidad, para todas las culturas y para todas las personas que buscan, que indagan, que preguntan, que siguen la estrella, que se hincan, que ofrecen lo que tienen al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Así que, hermano y hermana, busca a Dios, busca la luz, sigue a Dios, póstrate ante Dios. Experimenta la salvación que Dios te ofrece por medio de estos magos. Experimenta esta salvación que se brinda a todas las culturas. Porque si hay un pueblo o hay un grupo de personas que no se salva, no nos salvamos nadie. La salvación es universal, es comunitaria. Y no depende de ti. A ti no te corresponde estar marcando, estar diciendo quién se salva y quién no se salva y cuántos se salvan. Ese es asunto de Dios. Así que, hermanos y hermanas, con el nacimiento de Jesús y en este día que celebramos la Epifanía, la luz, pídele a Dios que te dé luz, que te cure, que te sane. Ustedes me están oyendo aquí, a lo mejor van a decir, pero ¿cómo? Se acaba de perder a su madre. Pero por dentro tengo esta gran tristeza. Yo sé que mi madre vive, yo sé que mi madre está, yo sé que mi madre Lucero se fue a otro cielo a iluminar y le ruego a Dios que no me deje en mi noche oscura. Le ruego a Dios que no me abandone. Y eso es a lo que yo les invito también a ustedes, hermanos y hermanas, que le pidan a Dios que en el momento del dolor, en el momento de la tristeza,
en el momento de la noche oscura, sea la luz de Belén que los guíe, sea la luz de Belén que les ilumine que dentro de ustedes se encuentra Dios y que también en el sufrimiento Dios ama, que también en el sufrimiento Dios se hace presente, que también en la pérdida del ser querido Dios nos invita a confiar en su amor. Así que, hermanos y hermanas, espero que su Navidad haya sido más alegre, haya sido verdaderamente motivo de alegría, de fiesta por el niño que se nos ha dado. Espero también que en el transcurso del tiempo la luz de los consejos, de la sabiduría de mi madre nos enseñen a seguir caminando en fe, y les ruego que sigan pidiendo por este hermano que se sigue preguntando por qué sucedieron tantas cosas tan repentinamente. No es que dude de Dios, no dudo de Dios. Estoy cuestionando mi fe, estoy en este tipo de lamento y sigo creyendo de que Dios tiene un plan para mi familia, para mi historia personal, y sigo estando abierto a lo que Dios quiere. Les deseo feliz inicio de año, que Dios les cuide, que Dios les dé salud, que Dios les bendiga y que Dios les proteja. Nos vemos hasta la próxima semana. Recuerden que si ustedes quieren saber más de este evangelio, hay todo un curso, hay toda una lectura que yo di. Vayan a www.ibicla.org. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.